Adelante, Fabián. Bueno, buenas tardes. Municipalidad de Concordia por darme la oportunidad de estar acá también. Bueno, la coordinación de museos, tengo que agradecer a mí mismo. Y al Parque San Carlos porque es el lugar que me dio todos los datos y me dio la posibilidad también de entrevistar un poco a los protagonistas que van a hablar de esas historias que poco conocemos o que no se cuentan habitualmente del lugar, ¿no? Primero vamos a hacer toda una reseña histórica del lugar para los que no conocen el lugar. El Parque San Carlos está ubicado en la ciudad de Concordia, es un parque natural que tiene 70 hectáreas, está ubicado en la parte noreste de la ciudad. Es una zona muy linda porque es una zona que concentra muchísimas lomadas. Yo ya escuchaba un poco el tema de las cuchillas. Aclarar también que, bueno, las lomadas entrerrianas nunca fueron cuchillas, ¿no? Hay un origen, desde el aspecto morfológico son diferentes, y entonces nobleza obliga, ¿no? Bien. La zona tiene una zona de lomadas increíble, tiene como balcones hacia el río, donde tenemos presencia de un tipo de vegetación autóctona que es la selva en galería, que alberga más de 100 especies de aves, por eso es como una reserva natural municipal, ¿sí? Queda en la costa del río Uruguay y frente a un afloramiento rocoso, que hoy hablamos del basalto desde el punto de vista geológico, es muy importante porque es como un puente natural que une una costa con la otra y nos integra naturalmente con el país hermano de la República Oriental del Uruguay. Ahí hay un mapita, voy a ver si... Esto es Concordia Ciudad, el Parque San Carlos es eso verde que está ahí, y esto vendría a ser Río Uruguay, y esa costita que se ve ahí ya es República Oriental del Uruguay. Bien, no se ve muy bien, pero esa es la entrada del parque. Uno entra al parque y se encuentra con una serie de lomadas consecutivas, unas al lado de la otra, como que si alguien estuvo jugando con arena y fue acumulando sedimentos, formando este tipo de ondulaciones en el terreno. Una vista panorámica. Lo que aparece ahí son las ruinas del Castillo de San Carlos, que es lo que vamos a hablar luego. Fíjense todo lo que es el entorno natural del lugar, es un parque muy querido por el concordiense, es un lugar donde la gente va a pasear, va a tomar mate y va a entrenarse, porque en estas lomadas se hacen competencias de alto rendimiento, entonces los deportistas usan mucho el parque y van a ver siempre gente en bicicleta, corriendo, caminando y tratando de bajar algunos kilos de más. Ahí tenemos otra vista panorámica de las ruinas y vamos a concentrarnos específicamente un poco en ese lugar. Hacemos un poco de historia. Entre el año 1850 aproximadamente y el año 1890, en la zona, como dijo Romani hoy, estaban los famosos saladeros. ¿Para qué servían los saladeros? Muy bien, para producir todo lo que tenía que ver con la carne, ¿no? Depostaban al animal, hacían el famoso tasajo o charqui, que se vendía, se exportaba, se usaba todo del animal, el cuero, con la grasa se hacía jabón y se hacía vela, y hasta por ahí dicen algunos libros que hasta los pelos de las pestañas de las vacas se usaban para hacer pinceles para los artistas europeos. La ubicación estratégica de
imagínense. El hotel, el Gran Hotel Colón era el mejor hotel que teníamos en la región. Él paró ahí. Lo primero que hizo fue salir a buscar un terreno para poder construir su mansión para su mujer y para su hijo. Pero ¿para qué venía Eduard de Magie a Concordia? Esa era la pregunta que se hicieron todos. ¿Por qué eligió Concordia en otro lugar? ¿No? Había sido que Eduard de Magie era hijo de un banquero francés que tenía negocios en distintas partes del mundo y que había elegido Latinoamérica para extender sus fábricas, sus saladeros y sus fábricas. El ideólogo del viaje fue Carlos de Magie, el papa de Eduardo. Y de ahí viene el nombre del lugar, ¿no? San Carlos, Eduardo le puso a ese lugar en homenaje a su padre. Carlos era el banquero, el empresario, el visionario, y el que decía que en esta zona había muchas vacas, había saladeros, pero que lo que tenían que hacer acá era producir la conserva, enlatarla a la conserva de carne y llevarla enlatada para venderla a Europa. Esa era la visión que tenía. Lo manda Eduardo para que haga este trabajo, pero Eduardo, de los 5 hijos que tenía la familia, no era el que había estudiado, el que había tenido una carrera profesional, era un poco el más vago, el que le encantaba gastar la plata que le daba la familia en viajes, viajaba por toda Europa, y en uno de esos viajes se conoce con un artista de teatro y se casa con la artista de teatro. Para los de Magie fue como una deshonra porque la señora Yolanda no era de su misma casta social. Cuando él la introduce a la familia, se armó el despelote, o el quilombo, diría Romani, ¿no? Fue como que una ofensa para la familia. Entonces estaban tensas las relaciones familiares. Cuando deciden mandar a alguien para este lado, allá lejos, en Argentina, seguramente dijeron que vaya Eduardo y que se lleve el problema con él. Así que seguramente esa fue la decisión de la familia. Viene Eduardo entonces y en 1886 compra el terreno que vimos recién, empieza a construir una casa, trae unos planos de esa casa que tenían en Europa. Nosotros le decimos castillo, pero no es un castillo. Si lo miramos, vemos que es una casa chata, que es como que está construida sobre esa lomada, pero que limaron parte de la lomada para poder hacer la parte inferior de la casa y sobre eso construir la parte superior. No tiene torres, no tiene fosa y mucho menos un puente levadizo. O sea, características de castillo no tiene. Ahora vamos a ver por qué le decimos castillo. Ahí lo vemos, con todas las aberturas. Se vinieron a vivir ahí. Ahí se acordó de los negocios, don Eduardo, ¿no? Se gastó parte de la plata que le había dado la familia para el viaje para construir la mansión y tenía que recuperar esa inversión. Dentro de esa foto no sabemos si este o este es Eduard de Magie, pero es la foto más antigua que tenemos en la base histórica, digamos, y que seguramente uno de esos dos personajes es uno de los Don Eduard. Esta es la única foto que tenemos de la mujer. Fíjense
Dato importantísimo. Esta casa fue la primera casa del noreste argentino que tuvo iluminación a gas, por ejemplo. Con un gasógeno que no sabemos bien cómo funcionaba, sí están todas las tuberías distribuidas por la casa, había grandes farolas en la parte externa, había farolas en la parte interna, y la casa tenía iluminación propia. Concordia se iluminaba a gas y y se iluminaba a lamparitas de querosén y a velas de cebo. Y de ahí viene el tema de que esta fue la mansión, el palacio o el castillo del momento por este adelanto tecnológico que sorprendió a todo el pueblo, ¿no? No, desde que se inició la construcción, porque toda la tubería estaba empotrada en los muros, ¿no? Estas son las únicas fotos que pudimos rescatar de la parte interna de la casa. No teníamos fotos internas hasta hace muy poquito tiempo que se viajó a Tucumán para poder traer fotografías que donó la familia Lisclet, los descendientes de los Lisclet que están viviendo en Tucumán. Esas son algunas de las fotos que tenemos de la casa de adentro. Esa es una imagen de 1907 desde afuera. La casa está en la lomada más alta del lugar, ¿no? Esta es otra familia que habitó la casa, que fueron los Marcone, que también alquilaron la casa en un momento. ¿Qué pasó después? La familia Lisclet termina poniendo a la venta la casa. Y la casa fue comprada por la sociedad rural. La sociedad rural después se la vende a la municipalidad. ¿Para qué quería la municipalidad 100 hectáreas y una casa alejada de la ciudad? Había sido que la gente de Concordia había tomado la costumbre ya de pasar los límites de la propiedad privada y meterse en el parque de las lomadas para disfrutar de las lomadas. Era como que adoptó un terreno privado como un parque público. Entonces, el intendente que estaba en ese momento de turno dijo, vamos a pedir un crédito, vamos a comprar el predio, vamos a sacar todo lo que es el tejido perimetral y vamos a hacer un parque público. Por eso la municipalidad compra el terreno y con el terreno la mansión. La mansión estaba habitable, pero con todos los dueños sucesivos que habían pasado se había desaparecido todos los muebles. Así que cuando la municipalidad decide hacer algo con la casa, la pone en alquiler. Y esa gente que vino y alquiló la casa se encontró con la casa vacía, pero la vino y la habitó, ¿no? Esa familia fue en el año 1929 que aparece y fueron los Fouche-Vallon. Los Fouche-Vallon fueron otros franceses que estando en la casa recibieron la visita especial de un aviador que andaba dando vuelta por la zona. Esta familia tenía 3 hijos, Mario, Eda y Susan. Mario tendría como 19 años en ese momento, Eda tenía 14 y Susan tenía 9. Y ellas, andando a caballo por el predio cerca de la casa, un día ven una avioneta que desciende cerca de la casa. No era común ver avionetas en enero de 1930. Siguieron con la vista a la avioneta, se pierde detrás de la selva en galería y aterriza en un campo pelado que había cerca, ¿no? Las nenas ensillan los caballos, se van a buscarlo al aviador. Cuando llegan allá se encuentran con que el aviador había intentado aterrizar en el campo estaba lleno de vizcacheras. Cuando la avioneta aterriza se traba en una vizcachera y se rompe el eje de la avioneta. El aviador se golpea y cuando se está despertando de ese aterrizaje accidental, encuentra a 2 nenas hablando en francés que dan vuelta a la avioneta a caballo. Y una le dice a la otra, en francés, ¿no? Qué tonto este hombre, dice, ¿cómo va a aterrizar en este campo lleno de vizcacheras? Entonces dice que el aviador, medio que se estaba despertando, le dice, en francés, desde el cielo no se ven los pozos en el terreno. Y ese fue el primer vínculo que tuvieron las nenas con ese aviador. ¿Quién era ese aviador? Saint-Exupéry. ¿Quién fue Saint-Exupéry? El que escribe después el libro El Principito. ¿Qué hacía Saint-Exupéry en la zona de Concordia? Había sido
contratado por la aeroposta francesa que se instaló en Buenos Aires para delinear rutas aéreas en Latinoamérica. Se viene a trabajar por un contrato de 15 meses y desde Buenos Aires empezó a delinear rutas aéreas. Rutas aéreas aeropostales que luego se transformaron en rutas aéreas aerocomerciales, que son las rutas que tenemos hoy en día y que transitamos cada vez que tomamos un avión aerocomercial. Él trazó todas esas líneas. Y en una avioneta, en un Piper chiquitito, sin cúpula, iban con la cabeza afuera, por eso tenían que usar gorra y antiparra, porque para lo único que servían esas avionetas era para transportar bolsas de cartas. El objetivo era ganarle al ferrocarril en el tiempo. Y con esas avionetas tenían que transitar horas y horas y horas de vuelo a no mucha altura, porque se les iba a congelar el cerebro. Así que iban a baja altura y iban haciendo postas para bajar con las avionetas y descansar motores para luego seguir camino. En ese viaje que pasa por Concordia, el lugar donde tenía que bajar no era Concordia, era Montecaseros. Porque el punto equidistante entre Buenos Aires y Asunción del Paraguay era más o menos Montecaseros. Pero él parece que le gustó lo que vio desde la avioneta, dio vueltas arriba de esa casa y vio ese salto chico en el río y como que le encontró magia al lugar, ¿no? Y ve un campo medio llano y aterriza. Y le pasó lo que le pasó. Gracias a ese aterrizaje accidental, se pone en contacto con los Fuxualón. Las dos nenas vienen y avisan a los papás y le dan animales y los domesticaban, porque les gustaba la vida salvaje. Entonces tenían hurones, un mono, tenían serpientes, mangostas, y en vez de tener un perro, tenían un zorro del monte. Un zorro del monte que andaba alrededor de la casa y que cada vez que tenía hambre o que tenía sed venía y le pedía comida, le pedía agua. ¿Y quiénes eran las que atendían a estos animales? Eda y Susan, las princesitas salvajes. Así las llamó Antoine Saint-Exupéry. Hay mucha coincidencia. Las princesitas, las rosas de la casa, el zorro, ¿no? Y la forma en que el principito cae en un mundo desconocido y se encuentra con un mundo distinto, cargado de valores que él hasta ese momento no conocía. ¿Cuáles fueron los valores que las nenas enseñaron a Saint-Exupéry? Ahí están las dos pescando. Otro dato, que las nenas mujeres no pescaban. Y ahí estaban vestidas como varoncitos, ¿no? Miren el dato ese. Esa era la nena más chica. Muy parecida al porte de lo que es el dibujito del Principito. Usaba pantaloncito y una chaquetita larga, como el Principito de este lado. Ahí están más crecidas, las dos. Bien, esas son las impresiones que tuvo Saint-Exupéry de las nenas. Bien, salvajes, observadoras, jueces, muy conectadas a la naturaleza, amistosas si el visitante era aprobado. ¿Por qué? Porque a los que no les gustaba, después ellos hacían todo lo posible para echar a ese visitante, ¿no? Era como un juego de hermanas que tenían, pero que lo hacían con los invitados que no les caía bien. Eran amantes de los animales y él las llamó las princesitas argentinas. Bueno, Antoine estuvo 15 años en la Argentina, delineó las rutas aéreas, anduvo por la Patagonia. Era excelente aviador, pero no era reconocido como escritor todavía porque todavía no escribía. Cuando él termina su contrato de alquiler con la aeropuerta francesa, se vuelve a Francia. Sí, mantiene contacto con esta familia, pero ahí empieza a escribir. Y ahí se empieza a hacer famoso por sus obras. Las primeras que escribe fue Vuelo Nocturno, después fue Piloto de Guerra, la tercera fue Tierra de Hombres, donde en el capítulo número 4 él cuenta la estadía de él en un castillo, en un campo en Entre Ríos, cerca de Concordia, dice, ¿no? Dice, bajé en un lugar donde no iba a saber o no sabía que iba a descubrir un cuento de hadas. Y es como que cataloga a su experiencia como un cuento de hadas, ¿no?
El más importante, el Principito, que lo escribe en 1943, desaparece en 1944, nunca se enteró de que su obra fue reconocida a nivel mundial por la literatura del mundo. Ahí está Ciudadela, Vuelo Nocturno, Piloto de Guerra, y ahí tenemos las distintas versiones del Principito. Muchísimas traducciones, casi como la Biblia y el Corán. El libro más reconocido de la literatura mundial. Y nosotros decimos muy orgullosamente que el Principito nació en Entre Ríos, ¿sí? Nuestro. Bueno, los Fuyualón terminaron su contrato de alquiler, se fueron a una estancia con todos los animales, la casa quedó abandonada, vinieron los saqueos, la gente fue con vehículos y arrancaron las estufas de mármol, las paredes estaban revestidas con terciopelo, arrancaron los terciopelos, se llevaron las arañas de cristal, y para tapar todo lo que se habían robado en ese saqueo, el 25 de septiembre del año 38 se incendió la casa. Muchos dijeron que el incendio fue provocado para tapar todo lo que se habían saqueado anteriormente. Desde el 38 hubo muchas ideas: hacer un museo, reconstruirlo, poner un casino, reconstruir la mitad y la otra mitad dejarlo en ruina, poner un centro de artesanos. Pero recién en 1996 se le pidió a la comunidad que opine, a través de una consulta popular en donde votamos qué queríamos para el castillo. Había un proyecto de voltearlo y hacerlo como era antes, con todo lujo, y había otro de mantener lo que estaba y ponerlo en valor. Ganó la segunda opción. Así que supuestamente se iban a hacer estos trabajos. En el 2000, ¿qué pasó? Vino la crisis, no había plata para proyectos culturales y el proyecto quedó guardado en un cajón. En el gobierno de la Rúa, lo único que se hizo fue, en el 2000, aparece una obra teatral llamada Los fantasmas del castillo de San Carlos, y que rememoraba esta historia a través de personajes todos vestidos de blanco que contaban la historia en el lugar. Una obra que duraba 55 minutos y que la gente hacía un recorrido por cada sala del lugar, pero fíjense cómo estaba este lugar. Ahí está la gente que trabajó en la obra, supuestamente ese es Saint-Exupéry y la nena más chica, se hacía de noche y de día, pero el castillo estaba así. Derruido, deteriorado, todo rayado, lleno de grafitis, lleno de arbustos, con peligro de derrumbe. Le instalábamos luces, le instalábamos sonido. Cuando nos olvidamos los cables, nos robaban los cables. Y eso duró 1200 funciones, así todo, ¿no? Y gracias a eso se conoció un poco más la historia del lugar. Ahí vamos a ver cómo estaba. ¿Qué pasó después? 2008, el intendente que era en ese momento fue electo, que es el actual gobernador, dijo: tenemos una deuda con el concordiense, tenemos que poner en valor este lugar. Se hace un estudio de factibilidad, se buscan los fondos, se trabaja con el Colegio de Arquitectos y se contrata a un restaurador a nivel nacional que fue el mismo que hizo los trabajos del Cabildo, la Casa Rosada y la ruina de San Ignacio. Se empezó a trabajar, se hicieron pozos de sondeo para encontrar datos en elementos enterrados que nos siguieran contando historias. Se pusieron las rampas, las pasarelas, se puso cartelería, se hizo trabajo de mampostería, de pisos, contrafuertes para no permitir que las paredes se sigan cayendo, y se hizo un centro de interpretación en la parte de abajo, donde la gente entra, puede empezar a descubrir la historia a través de una secuencia fotográfica de cómo era la casa en ese momento. Se hizo exhibición de lo que se encontró y se lo iluminó. Nosotros sabíamos que era una casa que había tenido luces, pero nunca lo habíamos visto iluminado. Se inauguró la obra de esta manera, el 12 de octubre del 2013, con un espectáculo donde vino Iñaki Urlezaga con su grupo de danza, que era una promesa que él tenía porque había conocido en el 2000 el lugar y dijeron: cuando esto se ponga en valor, llámenme que voy a venir gratis a bailar, y cumplió. Se hacen visitas guiadas nocturnas, se hacen espectáculos, en el patio toca la banda, hay grupos folclóricos,
se hacen encuentros de coro, desfiles de carnaval, representaciones teatrales. Se implementaron visitas con audioguías. No tenemos guías bilingües, pero sí hay audioguías en distintos idiomas. Entonces, los extranjeros que vienen, uno le da el aparatito, se pone los auriculares y hace el recorrido, ¿no? Se hizo un convenio de cooperación con Francia, se intercambió información con la localidad donde fue a morir el dueño original. Eso se supo después de que hicimos el convenio de cooperación con Francia, qué pasó con los dueños originales. Se volvieron a Francia, están enterrados en el Père Lachaise, el cementerio más importante de París. Se hace charlas abiertas. Pero bueno, ahora vamos a dedicarnos a qué pasó con esta otra historia. Ahora que lo cuidamos, que tenemos constante cuidado del lugar, hay serenos las 24 horas, hay guías para hacer los circuitos. Antes no había guías, si uno no iba y no contrataba un guía, iba, recorría las ruinas, veía todo eso arruinado y no sabía ni lo que había pasado ahí. Se cobra un arancel de entrada que nos ayuda un poco a mantener el lugar, pero ahí empezaron a caer gente y a contar otras historias, ¿no? Mi mamá trabajó, mi bisabuela trabajó acá, mi mamá me contaba que la abuela hacía esto, que mi papá esto, que acá se escuchan estos ruidos, que hay ruido a cadena, que acá hay ruido a caballo y no hay caballo. Y estuvo bueno investigar esa parte desconocida del... La maqueta de la avioneta, como son afiches, tarjetas aeropostales, ¿sí? Y el premio nacional que ha ganado, ¿sí? Las ruinas del Castillo San Carlos.
Bueno, me han pedido que cuente algunas anécdotas o algunas vivencias que he tenido acá en el castillo. Y una de las primeras fue que estaba estudiando en la oficina que está al lado, arquitectura, porque vienen especialistas y preguntan, ¿sí?, cosas específicas. Y de repente estaba sola, mis compañeros estaban todos disfrutando del sol. Y de repente siento que se mueve la silla que estaba al lado mío, se sienta alguien al lado y la revista que estaba cerca se mueve a través de la mesa y se da vuelta a la página. Esa fue una de las primeras experiencias que he tenido. Obviamente salí disparando, pálida, sin poder pronunciar una palabra. Me dijeron, no te asustes, pero vas a tener millones de estas experiencias. Fue la primera. Acá donde estamos ubicados, por ejemplo, fue otra. Veníamos con mi compañera a buscar agua, era en verano, y ya este ambiente o este lugar, siempre para todos los que hemos trabajado acá o los que trabajamos y los que han venido acá, siempre dicen, eso es un lugar muy fresco. Pero yo principalmente siento como que me observan todo el tiempo, ¿sí? Así venga con 100 personas o así esté sola, es una observación y es algo helado que me corre por la espalda. Le digo a mi compañera, bueno, apúrate porque ya el ambiente no está muy bien, no lo siento muy bien. Y mi compañera me dice, ay, vos siempre haciendo esos chistes tontos. Bueno, cuando ella va a cargar el agua, veo a través de los vidrios de la vitrina una persona, un hombre específicamente, que se iba acercando hacia nosotros, pero nosotras estamos solas, habíamos entrado las dos solas y estaba cerrado el castillo para los turistas porque había cambio de horario. Le agarro la mano a mi compañera, le digo, apúrate. Cuando la tomo salimos las dos rápido, disparando, y atrás de nosotros se sentían pasos, muchos pasos. Esa es otra de las experiencias que he tenido. Soy Javier Grimaldi, yo fui jefe de obra acá de la puesta en valor del Castillo San Carlos. Una de las primeras vivencias personales que tuve fue en este lugar donde nos encontramos ahora, que está esta Santa Rita. Era invierno, este lugar no está como ahora, limpio, ordenado, sino que hay que ubicarse, ¿no? En el cual estaba lleno de hojas secas. Yo estaba tipo 2 de la tarde, tranquilo, estaba con unos muchachos, recién empezábamos a hacer lo que se denomina cerco de obra y estaban descansando los muchachos que habíamos traído para empezar a trabajar, y yo estaba recorriendo y estaba quietito, mirando para el lado del río, y siento pasos, esos pasos en las hojas secas, ¿no? Y al darme vuelta justamente no había nadie, es más, en el parque mismo prácticamente no había nadie. Y buscando a mis muchachos que estábamos trabajando, ellos se encontraban en el otro extremo del castillo. Bueno, la gente que viene, que visita acá el Castillo San Carlos, nos cuentan muchas experiencias que han tenido ellos también. Y la gente que trabaja, obviamente. Una de ellas es de un seguridad, ¿sí? El primer día el chico que venía a trabajar acá, la novia de él le pidió que filme cómo había quedado el castillo porque no lo había conocido, no lo conoce, y él comienza a filmar y sale, ¿sí? Da toda la filmación y justo en el portón este que está a mi izquierda, se detiene él para filmar
encuentra el portón, este portón, abierto sin que haya ningún ruido, sin que él haya sentido ningún ruido. Vamos a comprobar que es un portón macizo y que es imposible que él no sienta el ruido, imposible de mover una sola persona, ¿sí? Es por eso que se ha agregado esto, porque si no era imposible moverlo, esta guía, ¿sí? Otras de las vivencias vividas en este predio corresponde a este lugar. En este lugar lo que yo hice cuando se inicia la obra, aparte del cerramiento, es poner lo que se denomina un obrador. El obrador nuestro consistió en una casa prefabricada de madera, y nosotros teníamos a partir de cierta hora de la tarde hasta las primeras horas de la mañana seguridad policial, ¿no? Había siempre un policía afectado para el cuidado del predio. Y ahí vienen las historias, sobre todo de los policías. ¿Por qué? Porque esta gente me contaba experiencias que ellos vivieron a las noches. Por ejemplo, sobre esa plataforma donde estaba sentada nuestra casilla, escuchaban pasos que se le venían o se acercaban a la puerta, y en el cual, como todo tipo de seguridad policial, salían diciendo alto quien vive, y no encontraban a nadie. Son cosas que pasan, ¿sí? Que van a seguir pasando porque nosotros estamos usurpando el lugar, ¿sí? De ellos. Estas presencias se hacen notar constantemente. La experiencia más fuerte que he tenido yo es de la Dama de Blanco. Le decimos la Dama de Blanco Yolanda, como se llamaba la mujer del primero de los dueños. Se lo decimos cariñosamente, espero que no se enoje, en el más allá. Una tarde de verano, se venía una tormenta, eran las 6 de la tarde y parecía las 10 de la noche. Estábamos con 4 compañeros en boletería y de repente se nos corta la luz. Nosotros, obviamente, al trabajar acá y al estar tan acostumbrados a que nos ocurran cosas, dijimos, bueno, a ver qué nos pasa hoy. La chica que vende las entradas queda pálida, en un momento queda pálida, y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, me parece que estoy viendo algo, pero no sé qué es. Entonces la chica que estaba al lado de ella, que es una chica de limpieza, le dice, yo veo lo mismo. Es una señora de blanco, pero se está mojando, dice mi compañera. Abre la ventanilla y no hay nadie. La vuelve a cerrar, queda pálida, y digo, ay, yo también quiero ver a la Dama de Blanco. Yo también la quiero ver a la Yoli, digo yo. Como burlándome, eso me pasó por burlar. Cuando me siento en el lugar de mi compañera, no veo a esta Dama de Blanco. Entonces yo digo, yo quiero ver, yo quiero que aparezca. De repente se me aparece al frente de la ventana y como con un manto, como me pasa por la ventanilla, se empañan los vidrios, porque obviamente éramos 4 personas que estábamos respirando en ese ambiente cerrado, y en las ventanas de la boletería aparecen dedos todos marcados. Ninguno había marcado, ninguno había tocado las ventanas. Se nos prende la radio, por ejemplo, no había luz y se nos prende la radio del teléfono, y es una opción que uno tiene que buscar. Entonces le digo a mi compañera, ¿sabes qué? Graba, pero no nos grabes a nosotros, graba voces, ¿sí? A ver si están o no estas presencias. Había un solo varón que estaba mudo de miedo.
la caballeriza, en el que había un acceso a lo que se puede suponer que podrían haber sido los famosos túneles de comunicaciones que por ahí que tanto se habla. Y él afirmaba que siendo chico traían velas en el cual ingresaban a los escalones de este túnel y que por falta de, obviamente, de oxígeno esas velas se la apagaban y no podían acceder mucho más. Inclusive nos indicó acá el lugar donde supuestamente estaría la entrada de ese o esos túneles. Lado de las fotos, hay muchas fotos, nosotros hemos sacado muchas fotos, teníamos muchos videos, pero ¿qué pasa? Tratamos de pasar y da la casualidad o no de que esos videos no se pueden pasar, y cuando se intentan pasar tanto los videos como las fotos se nos borra, ¿sí? Es por eso también que no hay tanto testimonio. Es creer o no, yo creo porque he tenido muchas experiencias. Una sola cosita que me pasó a mí fue que un matrimonio una vez se acopló a una excursión y cuando yo termino de dar la excursión y hablo de la magia del lugar, la señora se larga a llorar. Entonces cuando yo me asomo y le pregunto qué le pasaba, me dice, me impactó cuando hablaste de la magia del lugar. Porque mi papá acaba de fallecer, vivíamos en Buenos Aires y él, como vivió de chico en Concordia, le gustó tanto este lugar que decidió quedarse acá. Así que acabamos de esparcir las cenizas de él en este lugar. ¿Por qué? Porque este lugar tenía magia. No solamente ese relato, hay una compañera mía que la mamá siempre me acompañaba en todos los eventos. Allá organizamos la noche de los museos y ella siempre, todas las veces iba y estaba, y me llamaba mucho la atención porque siempre estaba sola, entonces yo iba, la saludaba. Y este año que pasó no la encontré. Y cuando me encuentro con la hija le digo, che, tu mamá, que no la vi en la noche de los museos, me dice, Fabi, mi mamá murió hace 2 meses. Me dice, pero quédate tranquilo que va a estar siempre acompañándote porque pidió que esparzamos las cenizas en los pies del Principito. Así que, evidentemente, energías en el lugar hay. Los invito a que vayan a detectar qué es lo que pasa, ¿no? Muchísimas gracias por la paciencia.